Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. Hoy conversamos sobre música, pues nos visitan jóvenes creadores dedicados a la composición musical. A conocer sus pasos dedicamos este Papel en Blanco, 27 minutos donde la creación comienza. Llega por primera vez a Papel en Blanco un joven estudiante de música en el perfil de guitarra en la Universidad de las Artes. Ha participado como intérprete en numerosos festivales. El pasado año obtuvo la beca Conmutaciones que otorga la Asociación Hermanos Saiz. Recibo a Anthony de la Caridad Rodríguez. Cuéntame tu historia junto a la guitarra. Desde niño, prácticamente de 5 años, a mí me interesó mucho la música, pero mi mamá y mi abuela siempre me hacen los cuentos de cómo cuando único yo me estaba tranquilo era cuando escuchaba Pavarotti, Los Papines o música clásica. ¿Desde pequeñito? Desde pequeñito. Ya una vez que empecé a tomar un poco más de conciencia, 5 años más o menos, ya empecé a mostrar un cierto interés. Pero mi abuela, que es gracias fue a más la que estoy receptiva. aquí, ella siempre me escuchó y ella dijo, vamos para adelante. Y bueno, pude entrar a la escuela en 6º grado por concurso, ya que la guitarra, que era el perfil que yo quería, no entró en el año que se debía hacer, en 5º grado. Y esperé hasta el próximo año, hice la prueba de concurso y entré. Tenemos que aclarar que tú no eres estudiante de composición, pero sí trabajas la composición. Cuéntame cómo fue ese encuentro entre la composición y tú. Como guitarrista cubano, al fin me tropiezo con el nombre de maestro Leo Brauer. Es algo innegable. Todo guitarrista cubano tiene que pasar por ahí. Incluso no cubano también debería pasar por ahí. Fue una experiencia peculiar porque la primera vez que lo interpreté fue en un concurso aquí en La Habana de guitarra, y a mí en un principio no me gustaba, me sonaba muy raro para lo que estaba acostumbrado, pero increíblemente en ese concurso me gané un premio por la interpretación a su obra. Pero ya cuando fui madurando un poco más, lo fui entendiendo mejor, fui aceptando que me gustaba de verdad, y creo que es la figura principal que a mí me inspiró a empezar a componer, además de que desde pequeño siempre también me gustaron mucho las bandas sonoras de películas como tal, ya que mi mamá siempre ponía música de películas de los años 80 y cosas así, y eso creo que llevó un cierto interés en mí a ese tipo de sonoridades, no a hacerlas, sino a ese tipo de sonoridades, música como John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone. Y pues bueno, ese tipo de sonoridades yo sentía que escaseaban en la guitarra. O sea, tenemos un repertorio amplísimo, pero ese tipo de sonoridades así cinemáticas, un poco épicas por así decirlo, faltaban en la guitarra. Y un poco pretencioso mi objetivo, pero mi objetivo es llevar esa sonoridad a la guitarra. Y ese deseo te llevó a ganar la beca Conmutaciones de la Asociación Hermanos Saiz, porque además, como no eres estudiante de composición, yo supongo que sea un poco más complejo para ti. Verdaderamente es bastante complejo, porque es casi todo muy empírico, muy de inspiración y del conocimiento que logre yo adquirir. Sí es cierto que he contado con el apoyo del maestro Juan Piñera,
que desde que él me vio en un festival de guitarra, él se acercó a mí y él me dijo, qué cosa tan peculiar lo que estás tocando, ¿no? Y casualmente era una obra mía. Y desde ese entonces me ha guiado mucho, no con la constancia de los propios alumnos que tiene él ahí en la cátedra, pero sí cada consejo y cada clase a la que puedo asistir de él es prácticamente una clase magistral, una enseñanza siempre que me deja a mí que me ayuda a seguir trabajando. En el caso de la beca, ¿qué posibilidades te brindó para expandir tu trabajo? La beca es una oportunidad increíble porque te dan varias opciones a escoger. Una de ellas es la grabación de un disco, de un material sonoro, y la otra posibilitan entre la música de ese disco, hacerla en un formato de concierto, presentarla en un formato de concierto o hacer un videoclip. Y bueno, todavía estoy valorando las posibilidades. ¿Cuál conviene? ¿No te has decidido todavía? No, todavía. Verdaderamente este tiempo he estado preparando la música para el disco porque para el premio pedían mínimo 3 horas para guitarra. Pero yo contaba simplemente con 4 y ya una había sido premiada anteriormente. Y cuando estoy platicando con el maestro Piñera acerca de qué tipo de cosas puedo hacer ahí, ya que es mi primer disco, estoy todavía empezando con eso. Y uno también quiere que quede bien, que sorprenda. Exacto, y entonces él me sugiere que escriba aproximadamente 1 hora de música, o sea, que entre todos sea 1 hora de música, para que en el corte final se quede más o menos 45 minutos, 50 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces este tiempo, desde que me enteré que gané la beca, de que me dieron el premio, he estado componiendo en base a rellenar ese tiempo en estos meses que han pasado, y ya dentro de poco ya debo empezar las grabaciones. Muchísimas gracias, Anthony, por traer la música, tu pasión por la composición, éxitos. Muchas y gracias. Las puertas de papel están abiertas para ti. Muchas gracias por la invitación. Converso con una joven músico formada en la Escuela Nacional de Arte en la especialidad de piano. Actualmente cursa el primer año del perfil de composición en la Universidad de las Artes. Bienvenida, Valentina Díaz Ramos. Tú escogiste el piano como instrumento, que además pudiéramos decir que tiene sonoridades infinitas. ¿Por qué el piano? Yo en realidad no conocía el piano. En mi familia nadie es músico. Pero bueno, yo siempre he sido una niña muy activa, que siempre me han gustado estar en todas las actividades. Y yo dije que sí. Y aprobé las pruebas de ingreso y me dieron el piano. Al principio no conocía el piano. Y de hecho tuve una especie de crisis en nivel elemental, donde lo quise dejar. Pero los profesores me insistieron, no, sigue. Y yo me mantuve, y agradezco muchísimo a esas personas que me dijeron, no, sigue, porque me encanta. Yo les respeto muchísimo porque es un instrumento, como mismo dijiste, muy difícil. El piano es como una orquesta en un mismo instrumento. Las octavas, los registros, los timbres que se pueden sacar de él, es como una orquesta reducido en un mismo instrumento. Es muy interesante tu recorrido musical porque ahora estás estudiando composición en ELISA. Cuéntame cómo encontraste ese nuevo camino. Supongo que debe ser extremadamente exigente porque además las pruebas de ingreso, los interesados en participar de esta carrera. ¿Cómo fue que hiciste, pudiéramos decir, ese cambio del piano a la composición? Cuando yo empecé en nivel medio, hicieron un matutino informativo donde dijeron que había un profesor que iba a dar unos talleres de composición. Y yo nuevamente fui al taller a ver sobre qué trataba. Y fue donde conocí por primera vez a Piñera, lo vi físicamente. Y él siempre ha sido nos ha siempre impulsado a que nos expresemos. Y yo estaba buscando eso, una forma de expresión. De hablar, pero no mediante palabras, sin miedo a que me juzgaran o a que opinaran. Simplemente arte.
y resulta que la composición fue la forma que encontré de desahogarme. Las pruebas de ingreso fue un proceso difícil. Primero que nada porque todo el que aplica, todo el que aspira al perfil de composición, jamás en su vida da composición. Jamás ha compuesto porque eso no es algo que se dé antes de LISA. Todos llegamos en blanco. Además, las plazas son limitadas. Y todos los años las personas que hacen las pruebas de ingreso es un gran número. Las hice y salí muy, muy bien, humildemente. No, los logros cuando son verdaderos uno tiene que aprender a lucirlos muy bien. Cuando me hablas de Piñera te refieres al gran compositor cubano Juan Piñera. ¿Es Sí. tu maestro? Sí, eso es correcto. Cuéntame entonces cómo es esa experiencia de ser alumna de él. Él es excepcional. Es muy buena persona. Y como ya comenté, siempre nos está apoyando. Es bastante jocoso, pero a la vez nos pone bastante presión. Porque a fin de cuentas quiere lo mejor de nosotros, nuestros resultados que sean los mejores. Y siempre está buscando llevarnos más allá. Si nosotros decimos, por ejemplo, no, voy a hacer una obra para piano, él nos dice, no, vas a hacer una obra para 2 pianos. O si no, después nos dice, no, ahora vas a hacer 3 obras para 2 pianos. Y así va agrandando y cuando vienes a ver, termina el año y tienes un amplio repertorio de piezas para piano o otros formatos. ¿Tu composición va dirigida a qué tipo de instrumentos o puedes permitirte colaboraciones con, pudiéramos decir, todo tipo de exploraciones sonoras? Explícame un poco sobre eso. Desde las pruebas de ingreso nos permiten presentar obras libres. Hay quienes llevan obras de música electroacústica, quienes llevan obras para un solo instrumento, para formatos, para coros. Así que, y en la facultad, en el transcurso de la facultad, esto se mantiene. Incluso hay una asignatura que es acústica, que aborda el tema del sonido y tal, que nos permite acercarnos más a estas nuevas técnicas. Valentina, ¿qué técnicas te interesa explorar? Hay muchísimas opciones realmente, porque la música viene desde hace muchos, muchos siglos, y durante tantos siglos se han desarrollado tanto. Entonces, en la música que estoy haciendo ahora, una de las cosas que más utilizo es el contrapunto, que aún no lo domino del todo, pero los pianistas estudiamos tanto Bach desde los 7 años, lo vemos siempre nos lo ponen por lo menos, 3 obras al año, y lo tenemos inconscientemente. Incorporado. Exacto, incorporado. Y yo, de alguna forma, inconscientemente, lo incorporo a mis obras. Sin embargo, no tiene nada que ver con la armonía del siglo XVII, de la música barroca, porque bueno, vivo en el siglo XXI. Y entonces las armonías son más disonantes, más contemporáneas. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, estoy intentando llevarme un poco más allá. Y estoy trabajando en un ciclo de piezas para piano y violín, de técnicas extendidas, que me ha resultado difícil porque no domino el violín. Pero a mí me gustaría que abordaras desde tu experiencia en ELISA la composición. No hay muchas compositoras en Cuba, o por lo menos egresada de ELISA. Que me comentes de nombres que para ti fueron referentes dentro de la universidad y dentro de tu propio recorrido, si ha sido complejo, no solamente el estudio, sino insertarte dentro de los espacios donde esta profesión tiene que ejercer. Yo me quedé bastante sorprendida cuando antes de ingresar a la ELISA fui a un concurso de la UNIA y Paula Piñeiro, que ganó, de hecho, el primer premio de ese concurso, ganó el primer y tercer premio compartido junto con Joel Díaz, presentó unas obras para oboe de técnicas extendidas y bueno, es una mujer y ganó el primer y tercer premio. Y eso habla de realmente el desarrollo que ha tenido la mujer e incluso cómo hemos sido aceptadas en la sociedad. En la facultad, en la cátedra de composición, hay una profesora, Teresita Núñez, que aunque no es mi profesora, sí la he visto varias veces y sé que tiene mucha entrega con la facultad. Sin embargo, sigue siendo escueto que sean solamente 2 nombres que ahora mismo pudiéramos mencionar dentro del ámbito de la composición en ELISA. ¿Te parece que la mujer actualmente en la composición tiene un papel preponderante? Quizás todavía
escasea, lo admito. Sin embargo, en la cátedra, en mi año, por ejemplo, hay otra mujer, Giselle, y en los otros años hay, creo que 2 o 3. Las plazas de composición que otorga la universidad son escasas. Entonces, bueno, de las pruebas de ingreso que hayan otorgado 4 plazas y que 2 han sido mujeres y los otros 2 son hombres, creo que es puntos para nosotras. O sea, una ganancia. Y bueno, específicamente desde el siglo XX, en mi opinión, por lo menos aquí en Cuba, es cuando la mujer ha ido ganando fuerza, con Giselle Hernández y otras más de su tiempo que desafortunadamente ya no están con nosotros, pero que han impulsado a otras a seguirse desempeñando en este ámbito. Cuéntame cuáles son los planes que estás emprendiendo ahora mismo en materia de composición. Bueno, yo tuve un concierto con el proyecto La Jeringa, donde presenté el ciclo de piezas con el que ingresé a la universidad. Y pienso, o sea, este proyecto me ha dado bastantes oportunidades visuales. O sea, ellos tienen su cuenta en Instagram donde me han dado promoción. Hemos tenido a La Jeringa, conocemos su trabajo. Que pienso seguir con ellas batallando para que mi música se siga sobre todo visualizando, que es lo que quiero, para tener más oportunidades. Muchísimas gracias, Valentina, por venir hoy a Papel en Blanco para enfrentar a las cámaras. Por primera vez. Por primera vez, y que siempre la composición sea un motivo para reencontrarnos. Gracias. Te Gracias a esperamos. ustedes por la invitación. Converso con un estudiante de tercer año de la Cátedra de Composición de la Universidad de las Artes. En 2024 obtuvo el premio en el concurso de composición de la UNIA. Recibo a Fabio González Dugués. Tú comenzaste en la música con la guitarra. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia como intérprete. Bueno, primero que todo decir que la guitarra fue un plan B para mí. Yo me presenté en las pruebas de captación en Caturla por saxofón, no aprobé y le dije a mi abuela, mira, cómprame una guitarra y voy a aprender música ahí, sí, total, por lo menos de hobby. Y luego empecé a prepararme en la secundaria para lo que serían las pruebas de concurso en la ENA. Ya lo que yo nunca imaginé, yo dije, no, con la música, eso no va a ser para mí. Pero después con el tiempo me fui embullando, hice las pruebas de concurso en 9º grado y entré a nivel medio. Fue un buen periodo para mí, un acercamiento a la guitarra del maestro Leo, las obras de Leo, fue algo que recuerdo con mucho cariño y me gustaba mucho estudiar. Y yo creo que debido a ese exceso de estudio, en segundo año tuve una lesión que hoy por hoy ¿Te impide tocar sí, guitarra? me impide tocar. Entonces, bueno, me pude graduar. Lo que la guitarra clásica, que era la que estudiaba en la ENA, ya no la he podido ejercer más. Ahora lo que estoy haciendo como guitarrista es un proyecto que tengo con mi novia, de un dúo, que hacemos música de distintos géneros, hacemos trova tradicional, bossa y esas cosas. Es lo que estoy haciendo como guitarrista y mi novia, bueno, como cantante, que tiene una voz preciosa. ¿Y cómo es entonces que llegas a la composición? En tercer año, con una profesora que teníamos en la ENA de Historia de la Música, que se había graduado de composición con el maestro Juan Piñera, yo le cuento de mis inclinaciones hacia la composición y ella me dice, mira, te voy a llevar con el maestro Juan Piñera. Y me acuerdo que me llevó, el maestro estaba sentado en la cafetería de Elisa, le presentó una obra para piano que eso estaba en candela. Pero bueno, el maestro, yo digo... Pero tú eres exigente contigo mismo. Sí, yo demasiado a veces. Pero Juan Piñera me dijo, sí, ven, pero empieza a hacer cosas para guitarra, porque ese es el instrumento que tú conoces, no sé qué. Y a pesar de que a mí me gusta mucho componer, yo soy una persona que necesita trabajar bajo presión, porque si no empiezo a hacer muchas otras cosas. Y entonces como que me disocio. Entonces el maestro siempre me ponía esa presión. Es decir, que a ti la adrenalina te funciona. Ese estrés de la presión de una entrega, de una exigencia, no te mata la creación. Yo tengo que tener una cal y una arena, pero sí no es menos cierto que esa presión del maestro en aquellos tiempos sí me ayudó mucho. Me hablas del maestro Juan Piñera. Sí. Coméntame de otros referentes que tienes dentro de Elisa y fuera de él que también te han nutrido para tus estudios. Primero, tengo que agradecerle mucho a mi profesora de nivel medio de solfeo y armonía, Alina Castro, que aunque no fue composición, ella me abrió un universo
completamente nuevo para mí en aquel momento, que era el de la armonía tradicional, que mucha gente hoy en día dice, no, que si la armonía tradicional no sirve para nada, no sé qué, y no sé, la base de la armonía que se usa hoy es la armonía tradicional. Lo que pasa es que tienen otros puntos de vista, otros nombres, pero al final uno estudia y se da cuenta que es lo mismo. Y sin eso yo sé que me hubiera costado un poquito más de trabajo. Y muy importante mencionar a mi profesora Teresita Núñez, que es la que me ha ayudado a organizarme. Ella me ha enseñado lo que es ya la composición, plenamente composición de siéntate, estructura la obra, o sea, qué forma va a tener, piensa en los recursos armónicos que vas a utilizar, las tonalidades por las que vas a pasar, factura, o sea, porque uno a veces piensa, no, la composición es una cosa abstracta, yo me siento y voy a hacer una sinfonía, no. La composición tienes que pensarla, tienes que estructurarla. Si bien es verdad que muchas cosas vienen desde adentro, desde el sentimiento, no sé qué, no deja de ser un trabajo que hay que tener con respeto, hay que pensarlo. No puedo dejar de mencionar al profesor Germán de orquestación, que sin las clases de él hoy mismo no sé qué estuviera haciendo, porque ahora me estoy enfrentando a una obra para orquesta sinfónica y desde primer año hasta ahora él ha sido nuestro tutor ahí constante. Y a mi profesor de música electroacústica, Jorge Denis, que me ha abierto el entendimiento hacia ese mundo que uno a veces dice, ay, qué música más rara, pero gracias a él la entiendo un poco más y me gusta. Cuéntame entonces qué técnicas te gusta utilizar. Yo siempre he tenido inclinación, me imagino que por la influencia que ha tenido en mí Leo Brauer, siempre he tenido mucha inclinación hacia las disonancias, el cromatismo. Estoy por un camino con armonías más claras, con melodías más cantables, que no deja de ser igual música contemporánea, porque a veces la gente tiene el concepto de que música contemporánea es una música llena de disonancias, llena de intervalos incantables, y no, la música contemporánea es todo lo que tú hagas con el lenguaje de tu tiempo y que tú sepas expresarlo, y que no suene igual a lo que se hizo antes de ti, y eso es la parte difícil en realidad, porque al final siempre esas cosas salen. Y esta pasión que le imprimes a la música te ayudó a ganar el premio Harold Gramach de la UNIA, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso creativo? Cuando me presenté al concurso ni siquiera pensé en que iba a coger un premio. Fueron 2 premios, fueron el primero y el tercer lugar, con 2 obras distintas, y nunca me lo imaginé. Yo sí, desde que comencé a hacer las obras, lo hice porque dije, esta obra tiene que quedar bien. Me gusta como empezó, tiene que terminar bien. Y bueno, nada, creo que sí, que sobre todo eso, el amor y el cariño que uno le pone. Al final yo digo que las obras musicales son como hijos de uno. Muchas felicidades porque es un gran premio. Muchas gracias. Cuéntame entonces, con todas estas experiencias que has estado viviendo durante este año, ¿qué proyectos tienes ahora? Bueno, ahora mismo estoy bastante concentrado en lo que es la universidad, porque me queda un mes de tercer año y entrar en cuarto año con la tesis. Periodo de tesis. Sí, estrés doble. Es complicado porque desde antes ya uno tiene que estar pensando. De hecho, en tercer año nos empiezan una asignatura que se llama metodología de la investigación, para que uno vaya preparando la tesis. Y todos la sufrimos en todas las carreras. Sí, exacto, sí, yo sé, me imagino. Y entonces, bueno, nada, estoy en eso pensando, porque ahora me tengo que enfrentar a la orquesta sinfónica, más la guitarra como instrumento solista, porque quiero hacer un concierto para guitarra y orquesta. Entonces, bueno, nada, estoy concentrado en eso, y más adelante, bueno, nada, seguir con el proyecto que tengo con mi novia y el dúo, y hacer otros tipos de música. ¿Cómo se llama el dúo? Se llama Dúo Ámbar. Nos pueden buscar en Instagram si quieren también. Está así mismo, Dúo Ámbar. Búsquenlos. Y bueno, nada, y también me interesa, como te dije, hacer salsa. Me gusta mucho la salsa. No tanto la timba cubana, porque es muy agresiva para mí. Yo soy más tranquilito. Salsa, trova y esas cosas. Bueno, tienen que ver. El dúo Ámbar ya está invitado a Papel en Blanco. Ay, muchas gracias.
Y por hoy no me queda tiempo para más. Espero volver a verte en otro papel en blanco, aquí donde la creación comienza.